con esto. Sí. Alerta, estarían quedándose sin el bono de fin de año. Sí. No se lo darían. Este es el primer punto que vamos a ver, Pame. Hay unas placas preparadas donde tenemos información porque venimos de discutir otra cosa que ahora vamos a verlo. El primer punto, se viene discutiendo, ¿sí?, si se va a cambiar la ley de movilidad del 2009 para de esta manera actualizar la jubilación por la inflación oficial y de manera trimestral. ¿Qué significa eso? Cambiar la formulita, una cosa así. A ver, Semino, ¿qué sería? Para explicarlo clarito, fácil al tema. Es la ratificación de una condena. Los jubilados vienen cobrando históricamente muy poco. Vamos a tomar 10 años a la fecha, que implica 2 administraciones diversas en el país. Nunca llegaron a cubrir los de la mínima, que son entre 3 millones, 3 millones y medio, ahora hay un poquito menos por la aplicación de la ley de reparación histórica. Nunca llegaron en estos 10 años a cubrir un 40% de una canasta elementabilísima que contiene gastos de vivienda y en la última medición del mes de abril de este año nos daba 15.000 pesos. Igual no podemos medir con una canasta básica y como la de cualquier otra persona, porque los jubilados tienen otras necesidades. Totalmente. Ya con medicamentos tienen otras necesidades. Bueno, fíjate que vos ratificás el concepto de injusticia, porque es una sociedad que le estamos dando menos a quienes más necesitan. Claro, necesita más cuidado. Inclusive, son más vulnerables. Mirate, es tan particular la visión que los jubilados, cuando uno le pide qué están reivindicando, es el 82% móvil. Es decir, que están reivindicando la quita del 18%, porque no hay nada que explique desde el punto de vista técnico por qué el 82%. Claro. En realidad, ¿qué pasa? Cobran el 50% de lo que ganaban. O sea, estamos en la actividad. lejísimos todavía del 82. Estamos muy lejos. Eugenio, yo quiero preguntarle puntualmente, con esto que veíamos recién, al modificarse la manera de realizar la cuenta, ¿sí?, para un jubilado que cobra la mínima, ¿cuánto le va a aumentar el año que viene y cuánto le hubiese aumentado si no tocaban esa fórmula? Mirá, ¿Se entiende la pregunta? Que sea bien sencilla para que la gente que está... Pues la verdad que el jubilado cuando mira, lo mira lamentablemente con la calculadora, Eugenio. Mira, cuando uno ve el debate político alrededor de esto, se están discutiendo 100.000 millones de pesos. Sí, es decir, un poquito más, 110.000 creo que son 100. Claro, es decir, lo que ven los economistas para, a ver, hablando técnicamente, para manotearse del sector de la seguridad social y compensar alguna otra cuenta del Estado. En términos de lo individual... Perdón, pero es un espanto eso. ¿Van a manotear de los jubilados? Lo explicó clarísimo. ¿Cuándo se viene haciendo? Desde el año 55 en Argentina. Pero desgraciadamente, ¿no? Este gobierno, digo, a mí, yo compré la reparación histórica, compré que por primera vez se ocuparon de los jubilados. Y estuvo bien la reparación Por supuesto histórica. que sí. Y ahora de pronto se les quita, o no se les da directamente yo creo, el bono. y yendo a lo que señalaba Pastor, lo que representa para cada jubilado es insignificante, son 300, 400 pesos a lo sumo en el año. ¿Por qué es insignificante? Porque ya están en el subconsumo, en el infraconsumo. Claro. Entonces, estamos discutiendo cómo si tenemos a alguien en cueros en la Antártida, si le ponemos una camiseta o dos, se nos murió. Entonces, me parece, digo, como ciudadano común o desde lo que uno actúa en la academia, lo que necesitamos que el sistema decisor, el sistema político institucional, se ponga a discutir seriamente cómo resolver el problema. Si lo ven como problema, si no, directamente se ve como un cliente que vota en las elecciones. ¿Y usted qué propone, Semino? Porque claro, es verdad, estas dádivas aparecen en los años electorales. Sí. Pero esto se tiene que resolver y para siempre. ¿Usted qué propone? ¿Cuál sería una fórmula válida? Mira, en muchos países del mundo tienen crisis por la seguridad social, porque es un sistema que estaba basado en pirámides poblacionales jóvenes y en un capitalismo de pleno empleo. Esto no existe ya en el mundo. Por lo cual hubo que reemplazar los modelos de financiamiento por otro tipo de ingresos. Pero qué lejos está de lo que están haciendo acá. Pero mira, ahí está la clave. A ver. Participamos algunos en lo que fue el Pacto de Toledo en el 94 en España,
donde había una crisis similar a esta. Se juntaron todas las fuerzas políticas, desde las fuerzas llamadas de derecha, el Partido Popular, con Aznar, que no era jefe de gobierno todavía, con Anguita, Izquierda Unida, con las autonomías. Sí. Y dijeron, bueno, todos reconocemos que hay un problema, que es grave y que lo tenemos que resolver. Llamaron a varios técnicos, se hicieron varios escenarios a 10, 20, 30 años de financiamiento, y ahí salió lo que se llamó el Decálogo de la Seguridad Social o el Pacto de Toledo, que hasta el día de hoy cambiaron gobiernos, hubo crisis económicas y se mantuvo. Claro, ahí hay como un criterio único para aplicar políticas públicas. Que se Quiero pusieron preguntar todos de acuerdo. Eugenio, otra de las preguntas que uno se hace cuando se mete con el tema jubilados. ¿Se va a modificar la edad jubilatoria? ¿Por qué apareció esta fantasía de que se iba a modificar la edad jubilatoria? ¿Esto puede ser, sí o no? Vos diste con el término exacto. Aparecen fantasías nuevas todos los días. Un día discutimos la edad, un día la movilidad. Bueno, ¿cuándo discutimos lo que hay que pagarle realmente y cómo conseguir la plata? Está bien, pero un poco este es el tema. tienen una... Hay que empezar a cuestionar también un poco la forma. El mundo fue cambiando, la sociedad fue cambiando. Por Los eso. 60 años de antes no son los 60 años de ahora. También hay que un poco salir de lo políticamente correcto. Yo con esto no estoy en contra de lo te que voy a usted dar está una diciendo. mala noticia. Pero lo que yo digo es, cuando dicen no se toque la edad en la que uno se puede jugar, entonces no toquemos nada, bueno, no vamos a salir nunca de esta situación. No, yo tampoco. soy del criterio, y siguiendo lo que planteó el propio presidente de la Nación, una reforma estructural es tocar todas. Todo. Todas las variables, Exacto. tocarlas, hay que analizarlas. Por ejemplo, Argentina, desgraciadamente, en los últimos 25 años, envejeció poco en relación con el resto de los países del área. Nosotros envejecimos solo 5 años. El resto de los países latinoamericanos envejecieron entre 8 y 12 años. Envejecimos a la tasa mundial. ¿Sabés qué quiere decir esto? Que no tuvimos políticas de seguridad social. Claro. O que no dieron resultado. Más allá de la administración que nos gustó más, menos. Cuando uno habla de política de seguridad social, y termino, habla de 3 pilares, que son trabajo y previsión, salud y educación. Eugenio, le quiero preguntar otro de los puntos que hoy Pamela introducía, que es el tema del bono. Quiero ver las dos placas juntas para contar que efectivamente existió alguna vez un bono. No se otorga el bono de fin de año. Pasamos a la otra para explicar que el año pasado sí existió y que ese bono de fin de año llegó a beneficiar a más de 3 millones, un poquito más quizás, de jubilados y pensionados que cobran la mínima. ¿Por qué no se da? Si en algún momento se lo van a volver a dar. Porque en el 2018 no hay elecciones. Bueno, pero no, es tristísimo. Pero lo por está diciendo. presupuesto Pero, a no ver, debería estar en un presupuesto Yo no que se estoy- no es firme en que esté de diputados. acuerdo, pero, a ver, estoy tratando de interpretar el criterio con que se dan las dádivas. Es decir, el bono es una ayuda ¿Cuánta plata es, preelectoral. Eugenio? ¿Cuánta plata es? Mira, Para el que cobra la mínima. Es que igual no vamos a saber. Mira, Más o menos. Si le dieran un bono de 500 pesos, estaríamos prácticamente en 1.400 millones de pesos. Es decir... ¿El año pasado de cuánto fue? El año pasado fue progresivo según lo que ganaba el jubilado. Más o menos, en el año pero ¿cuánto? promedio 500 pesos. de Esos más. le dieron. 1.400 significa lo que se está ahorrando el gobierno con el fútbol para todos. Es el 50% de lo que se gastó en la gran encuesta de las PASO, Lo que fueron decía- 2.800. Y lo que decía María Freites, digo, no hay un presupuesto, digo, de donde se sacó ese bono en el 2016 y un presupuesto para este año, digo, ¿por qué se toma la decisión de este año no darlo? Porque eso, digo, usted supone que porque no es un año electoral, pero ¿cuál es la explicación real? ¿Han dado alguna explicación? No, mi suposición tiene que ver con mi vejez. Es decir, viví tantos años que se repiten tantos comportamientos que desgraciadamente uno los va asimilando casi como normales. Yo hablaba de financiamiento, Pamela, porque, a ver, es muy sencillo si hay un acuerdo para resolverlo. Las fuentes de financiación del sistema son 2, acá y en el mundo: el trabajo y los impuestos. Ambas cuestiones hoy están planteadas, deben ser reformadas. Sí. Del trabajo, en Argentina, el 34% es trabajo negro, no registrado, no aporta nada al sistema. Tema a resolver entre todos
y obviamente a través del Estado. Hoy está en agenda, es una idea. Digo, el gobierno no es que mira por otro Claro. lado, es uno de los Por temas a eso, resolver. un tema a resolver. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la otra mitad que son impuestos? El impuesto que más plata pone todos los meses es el IVA, que Claro. pone el 17%. ¿Qué ha pasado en otros países? Por eso a veces... Se le saca el IVA a los jubilados. en el Claro, consumo. e inclusive... Mire, Eugenio, recién Sí. acaba de salir, la información es de último momento, A ver. el dato de inflación de octubre, 1.5, lo que en el acumulado del año, según el INDEC, te da 19.4. El año no terminó, falta noviembre y diciembre, con lo cual, con esta proyección, se va a pasar, es factible que pasemos al 22%. Entonces, Y la jubilados e inflación, ¿cómo que hace la el canasta jubilado del para...? jubilado, inclusive al ser muy reducida, los aumentos impactan más. Sí, los Y hay medicamentos determinados también. insumos como medicamentos que aumentan mucho más. ¿Qué que- se hace con eso? Y que necesitan más. Bueno, Sí, que no es una obviedad. optativo. por eso lo que han hecho países han reemplazado ese financiamiento que generan impuestos al consumo por el financiamiento a través de rentas. Es decir, los impuestos que financian al sistema tienen un porcentual destinado Claro. a la seguridad social. Ahora, muchos Es dicen, decir, Eugenio- no pasan por el tesoro. Se Eugenio- vino, pero el otro día yo veía un documental de afuera que hablaba del tema de los jubilados en lugares en donde realmente los países funcionan mucho. Y decían que le daban una buena cuota mensual, una buena jubilación, para que puedan comer bien, porque estaba claro que si comían bien, se alimentaban bien y hacían ejercicio, gastaban mucho menos en la obra social, que en definitivamente los números cerraban más. Algo tan lógico, de tanto sentido común. ¿Por qué no se hace acá? Por eso lo que planteamos, hay que tener una mirada holística. Es decir, acá estamos segmentados en términos de miradas. Es decir, si hay más comida y más diversión y más sexo, hay menos medicamentos. Ahora, ¿quién financia campañas también electorales en Argentina? La industria del medicamento. Por lo cual, están muy enganchados intereses que terminan siendo perversos, que todos sabemos que es así, pero que convivimos con ellos. ¿Y qué pasa con el sistema de salud? ¿Qué pasa con la obra social de los jubilados? Que muchas Está en veces una cuando crisis van a brutal. pedir un turno, pasan 2 meses y medio para que le den un turno para un estudio que lo necesitan con prioridad y en el medio... Está en una crisis brutal, no solo el sistema a través del PAMI, las obras sociales, en realidad implosionó el sistema de salud y tenemos un problema muy serio, pero muy serio. ¿Hay algún proyecto de salvataje para lo que implosionó? Yo creo que primero tiene que ser observado el fenómeno, tiene que entrar en agenda y tenemos que ver cómo resolverlo. O sea, actualmente no está en agenda eso. Y evidentemente no. Hoy cuando estamos hablando tenemos 20 o 30 jubilados arriba de una ambulancia con una patología aguda buscando una cama. ¿Mm? Es decir, creo que son todos los temas... Perdón. Sí, no, te quería preguntar si alguna vez va a cambiar en Argentina la situación de los jubilados. Porque yo, desde que tengo uso de razón, tengo 36 años, estoy hablando desde Norma Pla hasta hoy, que siempre es lo mismo. Nunca, ni un gobierno cambió la situación o de la mínima o de PAMI, siempre están en situación crítica los jubilados. ¿Vos crees que alguna vez esto va que nos vamos a morir nosotros siendo jubilados y cobrando algo digno? Yo espero que sí. Mira, y vos referías Norma Pla. Norma Pla, ¿sabes cuánto pedía de ingreso mínimo? 450 pesos, que eran 450 dólares. Hoy seguimos, después de tantos años, eso fue en el año 90. Claro. Después de tantos años, seguimos en la misma situación. Desde el punto de vista social mucho más grave, porque hay un deterioro en el resto de las capas etarias, y a su vez porque hoy los viejos vamos requiriendo cada vez más. Es decir, la biología nos va dando la posibilidad de más vida. Eso hay que acompañarlo con calidad, ¿no es cierto? Claro, claro que sí. Nos escriben en nuestra aplicación de Pamela a la tarde, escribinos tu pregunta. Una que nos llegó es, sigo buscando los medicamentos que necesito y me los siguen negando. ¿Qué hago? Mira, hay de las más variadas cuestiones al respecto. En muchos casos hay discrepancias entre quien lo receta y quien lo tiene que aprobar por criterios médicos. Es decir, el jubilado permanentemente
cae en circuitos laberínticos. De la burocracia. Claro, para interpretar, para ir, es decir, otros medicamentos Pero y faltan. no es cualquier situación, estás, si vas a hacer, digo, si vas por tu salud es porque no estás pasando bien, no estás físicamente bien, anímicamente bien, y aún de esta manera te tienen con la burocracia de ir a un lugar, esperar que te lo aprueben, que te lo Así es. autoricen. Llegás a y no te lo dan. Colas no se consigue. infernales, ¿qué hacen? La respuesta es, perdón, ¿cuál es la solución? Mira, yo el primer tema, lo que todos acá decían, mirar holísticamente esto. Es decir, la salud parte de comer bien, de tener un buen hábitat, de no estar deprimido. Las tasas de suicidio más altas desde el punto de vista etario en Argentina son entre 15 y 25 años de edad y mayores de 65 años. Vale decir que algo está pasando en nuestra sociedad con el espejo ese en el cual el chico no se quiere ver y con aquel que llegó a ser el espejo y no tiene razones de deseo para seguir viviendo. Es decir, acá, a cierta edad, nos niegan el deseo. Ahora, Es decir, usted esto se ve muy hace claramente poco- en la sexualidad. Es decir, si alguien a cierta edad entabla una relación amorosa, pasa a ser un viejo verde o una vieja loca. Perdón, usted Es decir, dijo... eso es la negación del deseo. Yo estoy completamente de acuerdo, pero usted dijo algo que no sé si tomarlo como denuncia o qué, a mí me pareció bastante fuerte, que los laboratorios están detrás de las campañas electorales. Con lo No cual te como quepa que, duda. había una voluntad de decir, hagámoslos dependientes de los medicamentos en vez de proponer o hacer políticas que tengan que ver más con conectarlos con la peor. vida, no, conectémoslos con el remedio y sigámoslos haciendo cada O vez sea, más viejos y démosle dependientes. poca plata para que coman mal, para que se enfermen, no puedan hacer ejercicio, para que consuman más remedios. Así Es es, macabro. ese es el plan. Bueno, pero con ello convivimos. Hay dos tipos de política respecto a lo que estamos hablando. Políticas de enfermedad o políticas de salud. Las Claro. políticas de salud tienen que ver con que haya agua corriente, cloacas, buena comida, buena diversión, etcétera, etcétera. Las de enfermedad es atender la patología aguda una vez instalada. Es decir, nosotros vamos al médico cuando ya nos duele la panza y cuando nos duele es porque tenemos una etapa aguda de algún tipo de enfermedad. Es decir, no existe prevención, Claro. porque prevenir no es una vacuna para la gripe una vez por año. Estamos lejos de eso. Es mucho más. Tenemos otra consulta, nos escriben a las redes sociales. Perdón, te completo la idea. Caso Capaccioli, 2007, financiamiento Campaña. a través de los laboratorios con el desvío de la efedrina. Terminó con Sanola preso y Así con... es. Campaña del 2015. En marzo del 2016 vas a encontrar por internet, en un boletín de PAMI, la resolución 0029, por lo cual le condona la llamada industria del medicamento una deuda que supuestamente tenía el PAMI de 1.300 millones de pesos para con la industria. Luego nos enteramos que la industria a su vez le debía 2.000 millones de pesos a la farmacia. Eso fue el aporte a la campaña equitativo para las diversas fuerzas políticas previo a las elecciones. Bueno, boom. Nos escriben en las redes sociales, en nuestra cuenta de Twitter, y dice, Analía, ¿por qué cuando consulto la reparación histórica, primero me dice apto y ahora me dice que está en estudio? ¿Hasta cuándo? Bueno, ¿Esto suele pasar? Sí, mira, la reparación histórica, una sobreestimación por parte del oficialismo y una subestimación por parte de la oposición. Es decir, la oposición decía no sirve para nada y el oficialismo decía resuelve los problemas de todos los jubilados. Claro, repara... Y en realidad ni tan calvo ni con dos pelucas. Es decir, para un segmento importante mejoró su situación y se aceleró. Recordemos que se sancionó la ley en agosto del año pasado, de 2016, y la ley tiene una vigencia de 3 años. ¿Qué pasa? Se aceleraron los tiempos porque estaban los milagros electorales a producirse. Cuando yo hablo de los milagros electorales, refiero a todas las fuerzas políticas y a quien gobierna el turno, ¿no es cierto? Entonces,
Los jubilados que están en espera, porque tienen trámites complejos y demás, no es que se les va a negar o que no se les va a pagar, es decir, tienen mayor tiempo de análisis en el sistema. ¿Pero hay un tope de tiempo? ¿Hay un tiempo límite? Vence en agosto del año que viene. O sea, agosto del año que viene es la fecha límite para que la persona que consultó recién cobre. Y hubo una prelación que se pagó primero a los mayores de 80 y así progresivamente a los de menor edad. Por eso esta demora que algunos sienten y obviamente la ansiedad es mucha, ¿no? Muy bien. Tenemos otra consulta desde Twitter. Mi mamá espera hace 2 años audífonos de PAMI, me imagino. ¿Cuánto más tiene que esperar? Nada. En lo particular vamos a tratar de ayudarlo. Ahora, fíjense, falta de audífonos o falta de anteojos implica accidentes graves. Claro. Sí. Es decir, implica, por ejemplo, la falta de anteojos que se provee uno por año. Pero, Eugenio, un jubilado sin anteojos, no puede una sin jubilada no puede audífonos? coser, no puede leer el diario, no puede leer un libro, no puede ver la tele. calidad de vida. Escuchá, 1.000 pesos no escuchá, pueden escuchá. comenzar el mes. ¿Y sabés qué puede? Tragarse el último escalón y tener seguramente una fractura de cadera, que el 56% de los casos lleva a la muerte en el año que se produce el accidente, aún habiendo habido rehabilitación de por medio, y un costo monumental para el sistema. ¿Y por qué el PAMI ahí no responde? ¿Qué pasa con los audífonos y con los Los anteojos? lentes. Mira, esto es crónico, hoy por hoy se están regularizando entregas, pero hay periodos, es decir, un día una época no tenemos audífonos, ¿Y pero por qué otra pasa época no eso? tenemos prótesis. En una época pasaba porque no entraban al país, pero hoy, ¿cuál es el problema? No, hoy teóricamente no debiera haberlo. Ahora la señora lo tiene. Lo hay. Tenemos otra. Mientras leo la próxima que todavía no está, ¿la ANSES sigue apelando a los fallos que son a favor de los jubilados? Bueno, otro gran problema, sí. Y voy a decir qué ha pasado. ANSES, Argentina, a través de su Estado, en el año 2002, se comprometió en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que no se apelaran nunca más los juicios de jubilados de ANSES. Pero sigue apelando. Los fallos que son a Esto favor, se ¿no? siguió apelando. En un momento dado, esta gestión dijo, no voy a apelar más. Cuando uno habla de apelar, no habla de la segunda instancia. Llegan hasta Cámara, se autopermitía Vence el plazo. apelar. Sí. Es decir, no ir a la Corte. Ahora, hay casos, Que llegan. 14, 15 casos actualmente, que ANSES ha ido, violando a mi criterio su propia palabra, a la Corte. ¿Por qué? Porque hay una divergencia entre qué índice se aplica Pero, sobre las Eugenio, liquidaciones. Eugenio, quiero pasar un minuto en limpio de esto. Sí, por favor. Entendamos el delirio que es que yo soy jubilado y creo que me corresponden 15 pesos y el Estado cree que me corresponden 8. O sea, ¿dónde se chocan los criterios para que tenga que, digamos, intervenir el máximo tribunal de justicia, que es la Corte, sin que abajo pueda haber un criterio unificado? Hay fallos que unifican ese criterio y aún así siguen apelando. Así es. Me pregunto, ¿y esos casos son excepcionales por algo? No sé, me imagino No, que tendrá es que de- ver con alguna jubilación No, es muy grave porque, a de ver, privilegios. son los famosos tuvimos juicios de muchos reajuste. años No, sin porque índices en no me Argentina. extrañaría, ¿no? Digo, que sean casos que tengan que ver con una jubilación de privilegios. No. No. Hubo muchos años que no tuvimos índices, estuvieron desfigurados, no había INDEC indubitable. Por lo cual se aplicaba, conforme el criterio de la propia Corte, el índice de la variación del salario del peón industrial o del peón de la construcción para actualizar las jubilaciones. Cuando salió la ley de reparación histórica el año pasado, se dijo que el índice a utilizar para todo tipo de liquidaciones es uno llamado RIPTE, que es la variación del salario del trabajador activo que suministra el Ministerio del Trabajo. ¿Qué pasa? Muchas de las liquidaciones de juicios que vienen de 10, 15 años atrás están hechos con el IXFI, con el Claro. que se usaba Es antes. delirante. Y ANSES dijo no, pero la ley dice que es el RIPTE. Wow. Nosotros, como inocentes terceros, nos presentamos y dijimos que se aplique
un criterio que Pastor conoce muy bien, que es indubio pro operario en este caso. o pro reo o pro jubilado. Es decir, en caso de duda, que A favor se del resuelva jubilado. a favor del más débil de la ecuación y que por otra parte es el que está esperando hace 10 años y en muchísimos casos, y no es por hacer amarillismo, muchísimos mueren mueren, sí. antes de lograr Sí, y que que son se muchos. reivindique su derecho. Muchas gracias, A ustedes, Semino, ha sido un por placer. venir. Es muy claro y por supuesto que esta es su casa y las veces que sea necesario va a tener el espacio.